instantes ya se ha aprobado en el Senado este proyecto que permite ampliar el número de beneficiarios, tal como tú lo señalas, de la pensión garantizada universal, y ha quedado disponible para hacer ley. De hecho, se encuentra junto a nosotros la ministra del Trabajo, Janet Jara, para conocer más detalles respecto al alcance de esta medida. Ministra, estamos en vivo para Televisión Noticias. ¿Qué detalles son los que se pueden entregar en torno a esta iniciativa y cuáles van a ser los beneficiarios a propósito de esta modificación a la norma? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Señalar que se acaba de aprobar la ley corta de la PGU en el Senado, con una votación además unánime que agradecemos como gobierno, porque entendemos que esta ley precisamente a lo que viene es a generar la posibilidad de que 70.000 personas mayores más se incorporen a la pensión garantizada universal. Queremos recordar que el aumento de la cobertura del 60 al 90% de la PGU partió en el mes de agosto del año 2022, desarrollando el Instituto de Previsión Social distintas gestiones para poder llegar a las y los beneficiarios. Sin embargo, se instalaba entre varias personas una sensación de injusticia porque no entendían por qué no calificaban si cuando se sentían que no eran parte del 10% más rico de la población. La ley ha tenido una mejoría importante que va a permitir que ingresen 70.000 personas más, de las cuales queremos señalar que 24.000 de ellas ya habían presentado su solicitud, habían sido rechazadas con motivo de la ley vigente con anterioridad y van a ser recalificadas de oficio sin tener que presentar nuevamente solicitud por parte del Instituto de Previsión Social a fin de que puedan empezar a recibir este beneficio. Ministra, ¿cuál era la dificultad que se había presentado con este universo en particular que le impedía acceder y qué es lo que modifica finalmente la ley para que ellos accedan a este beneficio? ¿Desde cuándo comienza a regir? La focalización de la PGU que se estableció en el proyecto de ley primitivo que se legisló en enero del año 2022 estableció que se debía excluir al 10% de las personas de mayores recursos de entre los 65 años o más, de las personas mayores de 65 años. Usualmente, dentro de nuestro pilar solidario y que después se transformó en PGU, lo que se hacía era excluir a una parte de la población en relación al número total de chilenos y chilenas. Y en este caso, lo que ha hecho la ley corta, por tanto, es señalar: la PGU sigue siendo para el 90% de la población, pero el 10% que se excluye no es de los mayores de 65 años, sino que es el 10% más rico de toda la población. Y a partir Con esto se va avanzando en un piso de protección social para que fortalezcamos las pensiones junto con el 10% de la capitalización individual y con el seguro social que se va a crear con el 6% en el proyecto de reforma previsional. Con su promulgación, ¿esto tiene vigencia de forma inmediata para quienes ya habían postulado y que estaban en esta etapa de evaluación? ¿Y qué ocurrirá con el resto? Hay 24.000 personas, como señalaba, que ya postularon, van a ser recalificadas dentro del próximo mes para verificar, cierto, nuevamente los requisitos y poder entregarles el acceso a la PGU, que es lo que corresponde, notificarlo además administrativamente, pero hay en total 45.000 personas más, porque en total son cerca de 70.000 potenciales beneficiarios que vamos a salir a buscar con el programa PGU en tu barrio a través del Instituto de Previsión Social. Sí, también se le consulta a la ministra respecto a las críticas que hubo en el Senado en torno al cálculo del universo de beneficiados, en torno a lo que dijo el Consejo Consultivo, si se va a existir una mesa de trabajo para poder generar los cambios necesarios en términos de lo que significa el trámite de la ley. Distintas, los potenciales beneficiarios en los cuales aumenta esta ley corta de la PGU son, como señalaba, 70.000 personas aproximadamente. El Consejo Consultivo Previsional realizó algunas sugerencias que tenemos a bien considerar respecto de la metodología de cálculo del universo total de posibles beneficiarios de la PGU. En ese contexto queremos señalar que como Gobierno, y el Ministro de Hacienda podrá precisarlo con mayor razón, en la Dirección de Presupuestos utiliza la misma metodología que se ha utilizado durante distintos años a fin de mantener la trazabilidad de las políticas públicas, pero con toda la voluntad y entendiendo el rol asesor del Consejo Consultivo, vamos a constituir una mesa de trabajo con ellos a fin también de poder acoger sus sugerencias que son para mejorar
las políticas públicas. Sí, también se le aprovecha de consultar con respecto a la proyección que se puede hacer en la Cámara de Diputados en torno a si se puede votar en general en el mes de enero la reforma previsional, que es otra de las materias que preocupa al Bueno, como Ejecutivo. sabemos, el proyecto de reforma de pensiones que envió el presidente a este Congreso Nacional lleva 3 meses de tramitación. Como gobierno hemos ido dando cumplimiento a cada uno de los hitos legislativos que las y los diputados nos han requerido en torno a la presentación de los informes que acompañan y respaldan el proyecto de ley, así como también ellos han convocado un cúmulo de expertos y expertas que han venido a dar su opinión, proponiéndose, ¿cierto?, la votación en general este 25 de enero, es decir, la próxima semana, de la idea de legislar, lo cual constituye una señal clara de que como país y como parlamentarios, tanto del oficialismo como de oposición, tenemos la disposición para hacernos cargo de esta deuda pendiente que lleva 8 años sin resolverse, que es la modificación al sistema de pensiones. Esperamos que la Comisión pueda cumplir con el calendario que se propuso a sí misma y nosotros como Ejecutivo estamos atentos también a poder resolver cualquier requerimiento que vaya surgiendo para posibilitar dicha votación que creemos es muy importante como una señal clara a la ciudadanía de cómo logramos ponernos de acuerdo para avanzar en una reforma tan estructural. Ministro Marcel, a propósito también de lo que significa esta ampliación de la pensión garantizada universal en términos de recursos, ¿qué significa para el Estado y cómo se financia finalmente para poder dar cobertura inmediata a esta solicitud? Sí, el proyecto que se acaba de aprobar, como bien señalaba la ministra, tiene por objeto incorporar a 70.000 adultos mayores como beneficiarios de la PGU. Eso tiene un costo fiscal del orden de los 170 millones de dólares anuales. Y está financiado básicamente con recursos del presupuesto. Hay que recordar además que este fue un tema que se discutió durante la discusión del presupuesto para el 2023 y fue incluido en el protocolo con el cual se despachó ese proyecto de ley. Así que, por lo tanto, en términos de su costo fiscal, fue contemplado en su oportunidad y además creo que es importante anotar que con esto cumplimos uno más de los compromisos que se asumieron durante la tramitación del presupuesto y quedaron registrados en ese protocolo.